Estas son las características These are the characteristics que impiden que nuestro evangelio sea efectivo that impede our gospel from being effective. y que tenemos que tener estrategias para superarlo. And we need to have strategies to overcome it. Si no, no vamos a tener éxito. If not, we're not going to have success. Le voy a dar las 4, I'm going to give you the 4. se las voy a definir I'm going to define them. y después vamos a ver qué podemos hacer, cómo superamos esos obstáculos. And then we're going to see how we can overcome them. Primero, desilusión y desencanto. First, we have disillusionment and disenchantment. Esa es una característica de nuestro tiempo. That is a characteristic of our time. La gente allá afuera está desilusionada. People out there are disillusioned. La gente allá afuera está desencantada They're con todo. disenchanted with everything. Segundo, Second, distracción y diversión. distraction and diversion. La cultura hoy está enfocada en la distracción Culture today is focused on distraction y la diversión. and having fun and being in diversion. Nuestra cultura hoy es una cultura de indignación y polarización. Number 3, one of indignation and polarization. Hoy la indignación está por el cielo. Today, indignation is through the roof. Y yo nunca he vivido una época en este país en los 57 años que tengo And I've never lived a day in my life in the 57 years I've lived in this country donde ha habido más polarización que ahora. where there's been more polarization than ever as it is today. Este país está más polarizado hoy que nunca. This country is more polarized than it has ever been. Y no es este país solamente. And it's not just this nation. El mundo está polarizado. The world is that way as well. Y la cuarta característica es escepticismo y cinismo. The fourth characteristic is skepticism and cynicism. Vivimos en una cultura escéptica. We live in a skeptic culture. La gente son cínicas. People are cynical. Tienen cinismo hacia las cosas de Dios. They have cynicism toward the things of God. Ahora vamos a desempacar esto un poquito para entenderlo mejor. Now let's unpack this all a little bit to understand it. Vivimos en tiempos de desilusión y desencanto. We live in times of disillusion and disenchantment. ¿Cómo se convierte eso en un obstáculo al evangelio? How does that become an obstacle to the gospel? Primero, porque esto produce apatía hacia la verdad. First, because this produces apathy toward the truth. La gente desilusionada People who are disillusioned tienden a ser apáticos. tend to be apathetic. La persona desencantada People who are disenchanted, pierde el apetito por la verdad. they lose their appetite for the truth. Entonces el impedimento más grande cuando nosotros salimos a hacer evangelismo So the greatest impediment when we go out to evangelize, no es oposición. it's not opposition. Hoy en día es indiferencia. Today it's indifference. Tú sales a la calle listo con todos tus argumentos. You go to the streets ready with all your arguments. A la gente no le importa. People don't care. La persona desilusionada, tú le hablas, ¿te quieres hablar de Cristo? The disillusioned person, you want to speak to them about Christ? Ellos no quieren discutir contigo. They don't want to discuss with you. No les interesa. They don't care. Y esa apatía And that apathy es un reto. is a challenge. Tenemos que buscar la manera de penetrar We need to find the way to penetrate más allá de la desilusión, beyond that disillusionment, más allá del desencanto beyond that disenchantment, y provocar el deseo, and provoke the desire despertar el apetito of awakening the appetite por la verdad. for the truth. Si no, no hay nada que hablar. If not, there's nothing to talk about. La cultura también es una de distracción y diversión. Culture is also one of distraction and fun. ¿Por qué? Why? Porque esta es la forma en que el ser humano evade tener que enfrentar preguntas difíciles. Because this is a way that a human being can avoid having to answer tough questions. Las distracciones y la diversión Distraction and fun es lo que nos mantiene la mente ocupada is what keeps our minds en occupied boberías in nonsense para no tener que pensar en las cosas importantes. to not have to think about the important stuff. Es la forma en que la mente se mantiene entretenida para no tener que pensar. It is the way the mind keeps itself entertained so it does not have to think. No queremos estar solo con nuestros We pensamientos. don't want to be alone with our thoughts. Y lo vemos en distintos aspectos de la cultura. We see it in very distinct areas of society and culture. Vemos gente que están teniendo problemas matrimoniales. We see people having marital problems. ¿Y cuál es la solución al problema? And what is the solution? No pensar en eso. Don't think about it. Distracción, diversión. Distraction, fun. Yo di consejería hace poco a un matrimonio joven, I gave counseling to a very young couple recently donde la muchacha me decía, where the lady was telling me, pastor, Pastor, mi esposo no quiere estar conmigo. my husband doesn't want to be with me. Yo le digo, mi amor, vamos para el cuarto. I say, love, let's go to the room.
Ya es tarde, pero quiero estar contigo un ratico. It's late, but I want to spend some time with you. ¿Y qué está haciendo mi esposo, pastor? And what's my husband doing? Jugando jueguitos en la computadora. Playing computer games. Y me dice, ya voy, He espérame says, que I'm ya going, voy. I'm going. Wait, I'll be there in a second. Y son las 2 y las 3 de la And mañana. it's 2, 3 in the morning, Y no sube. and he doesn't come up. Hello. Hello? Eso es una síntoma That's a symptom de un grave problema. of a grave problem. El no querer pensar. Not wanting to think No about, querer enfrentar las circunstancias. not wanting to face the circumstance. O se quedan sin trabajo. Either you're without a job, Y en vez de estar buscando trabajo, and instead of finding a job, se pasan divirtiéndose, jugando jueguitos y yendo a los parques y haciendo. they spend time playing games, going to the parks. Entonces, So then, eso te traduce en otro impedimento al evangelio. that translates into another great impediment to the gospel. Porque la gente no quiere meditar en su condición espiritual. People don't want to meditate on their spiritual No condition. quieren pensar en el futuro. They don't want to think about the future, Y mucho menos en la muerte. and much less death. Entonces, el evangelio tiene todo que ver So the gospel has everything to do with con lo que pasa cuando dejamos este mundo. what happens when we leave this world. Y antes en el evangelismo en la calle, And before street evangelism, era muy común preguntarle a alguien, it was very common to ask someone, si hoy tú murieras, ¿para dónde vas? if you were to die today, where are you going? Para empezar una conversación espiritual. To start a spiritual conversation. Pero esta generación hoy no quiere hablar de muerte, But this generation today doesn't want to talk about ni el that, futuro. nor the future. No. Es que no quieren pensar en No, eso. no, they don't want to think about that. Vivimos en una cultura de indignación y polarización. We live in a culture of indignation and polarization. Entre más pluralista se ha convertido la cultura, More pluralistic the culture has become, se convierte más enfurecida moralmente. the more morally enraged it has become. Hoy no se puede tener un diálogo civil. Today we can't have a civil dialogue. Con las personas con las que no estamos de acuerdo no podemos ni hablar. With people who we don't agree with, we can't even talk to them. Antes nos podíamos sentar y estar en desacuerdo, Before we could sit down and be in disagreement. pero nos tomábamos un café But we could have a cup of coffee together. y debatíamos. And we would debate. Hoy en día no. Nowadays, no. No hay nada que hablar. No, there's nothing to talk about here. Si tú no estás de acuerdo conmigo, If you're not in agreement with me, me odias. you hate me. Y yo te odio también. And I hate you as Y well. no quiero hablar And contigo. I don't want to talk to you. Esa indignación y esa polarización es fuerte. That indignation and polarization is strong. Y lo que vemos entonces es un atrincheramiento What we see is an entrenchment. y el rencor que caracteriza el diálogo público. And that bitterness that characterizes public dialogue. Y eso se traduce en otro impedimento al evangelio. And that becomes another major impediment. Porque la gente percibe que el evangelio Because people perceive the gospel es una violación de sus derechos morales. is a violation of their moral rights. Ah, tú eres evangélico. Oh, you're an evangelical? Tú eres cristiano. You're a Christian? Ah, no, tú eres de lo que piensa que yo no puedo hacer esto, ni puedo hacer aquello, ni puedo hacer lo otro. Oh, you think that I can't do this, I can't do that, I can't be this. Yo no quiero nada, yo no tengo nada que hablar contigo. I have nothing to talk to you about. ¿Cómo le vamos a hablar de Cristo? How are we going to talk to them about Christ? ¿Cómo nos los vamos a ganar para el Señor? How are we going to win them for the Lord? Cuando no tienen interés en hablar con nosotros. When they have no interest in talking to us. Nos ven como el enemigo. They see us as the enemy. La iglesia es el enemigo. The church is the enemy. Porque está en contra del LGBT. Because they're against LGBT. La iglesia es el enemigo. The church is the enemy. Porque está en contra del aborto. Because they're against abortion. La iglesia es el enemigo. The church is the enemy. Porque está en contra de la legalización de la marihuana. Because they're against the legalization of marijuana. Todo lo que la gente quiere hacer, Everything people want to do, la iglesia está en contra. the church is against. Y esa polarización y esa indignación es fuerte. And that indignation and polarization is very strong. Y vivimos en tiempos de escepticismo y cinismo. And we live in times of skepticism and cynicism. La cultura hoy cuestiona la veracidad de todo, Culture today questions the veracity of everything, pero con un problema muy serio. but with a very serious problem. Que no tienen un estándar para distinguir entre lo verdadero y lo falso. There is no standard to distinguish between truth and false. Lo rechazan arbitrariamente, They reject it arbitrarily, pero todo se cuestiona. but everything is questioned. Tú ves en social media, On social media, ahora la nueva moda the new thing es cuestionar todo. is question everything. Y todo lo que se pone, And everything you put, hay alguien que es un fact checker. there's someone who's a fact checker. Que esa persona revisa a ver si lo que tú dijiste es verdad. They are looking to see if what you said is true. Y si ellos consideran que no, te ponen un papelín, una nota abajo de tu mensaje, dice,
esto ha sido verificado que no es que no es verdadero. And if they find it to not be true, they put a little disclaimer, this statement is not true. O esto que se ha declarado le falta contexto. Or this which has been declared lacks context. O esto es considerado ofensivo y falso. This is considered offensive and false. Mi pregunta es, ¿quién revisa a los fact checkers? My question is, who reviews the fact checkers? Porque al final de cuentas la opinión de ellos es lo que ellos están imponiendo. Because at the end of the day, it's their opinion which they're putting forth. Pero ¿qué refleja esto? But what does this reflect? Que se cuestiona la veracidad de todo. That the veracity of everything is questioned. La cultura hoy duda de la honestidad y la sinceridad de todo lo que huela religioso. Culture today doubts the honesty and sincerity of anyone who even smells of religion. Y eso es otro impedimento terrible al evangelio. And that's another terrible impediment to the gospel. ¿Por qué? Porque la gente duda que el evangelio sea la verdad. Because people doubt the gospel is truth. Y cuestionan la credibilidad And they question the credibility y las intenciones de todo el que predica el evangelio. and the intentions of all those who preach it. Entonces, mi hermano, este es el reto que estamos enfrentando. So, brethren, this is the challenge that we're facing. Y tenemos que pensar cómo respondemos a ese reto. And we need to think, how do we respond to this challenge? Si no logramos superar estos retos, If we cannot overcome these obstacles, dejamos de ser relevantes. we stop being relevant. Y empezamos a caer en la misma caída que estamos viendo en el mundo evangélico en los Estados Unidos. And we start to continue on that downward slope that we see the Christian world going through. Porque no han sabido manejar estos temas. Because they haven't known how to manage these topics. Estas grandes denominaciones que se han partido por la mitad, These great denominations who have been split in half, que han perdido más de la mitad de sus miembros, who've lost more than half of their members, es porque no han sabido manejar estos temas because they haven't known how to manage these topics. y no han tenido una respuesta divina. And they haven't had a divine response. Muchas respuestas humanas, Many human responses, pero no una respuesta but divina. not a divine response. ¿Cómo quiere Dios que nosotros tratemos con estos retos culturales? How does God want us to deal with these cultural challenges? ¿Cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos? What is God's will for these times? Porque eso es lo que Pablo le dijo a los efesios. Because that's what Paul spoke to the Ephesians. La persona entendida, The person who understands, la persona sabia, the wise person, entiende la voluntad de Dios para los días malos en los que estamos viviendo. understands the will of God for the evil times which we're living. Y aquí no hay misterio. And here there's no mystery. Aquí no te voy a revelar algo que ya tú no sabes. Here I'm not going to reveal something to you don't know. Pero a veces lo más básico es lo que se nos olvida. But sometimes the most basic is what we forget. La voluntad de Dios en estos últimos tiempos es que seamos luz en medio de las tinieblas. God's will for these times is that we be light in the middle of darkness. Ahora, ¿qué implica Now, what does that imply que seamos luz en medio de las tinieblas? for us to be light in the midst of darkness? Es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos contracultura. Is that the will of God is for us to be counterculture. Uy, eso es fuerte. Ooh, that's heavy. Eso no le gusta mucho a la gente. People don't like that. Pero ven acá, But come here, wait a minute. ¿qué es lo que el mundo necesita? What does the world need? ¿Qué es lo que el mundo más necesita? What does the world need the most? Si los días son malos, If the days are evil, eso quiere decir que el mundo está en tinieblas. that means that the world is in darkness. ¿Y qué es lo que necesitan las tinieblas? And what does darkness need? ¿Qué es lo que más necesitan las tinieblas? What does darkness need the most? Necesita la luz. They need light. Esto no es un misterio. It's not a mystery. Y si vamos a ser relevantes, And if we're going to be relevant, tenemos que seguir siendo luz. we need to continue being light. Tenemos que seguir siendo luz. We need to continue being light. Si tratamos de modificar la luz, If we try to modify the light, estamos mal. we're getting it wrong. Si escondemos la luz dentro de los templos If we hide the light in the temples y cuando salimos por la puerta la apagamos, and we go out through the door, we shut it off, estamos mal. we got it wrong. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. We need to be light in the midst of darkness. Entonces, respondiendo sabiamente al reto de la desilusión y el desencanto, vamos a empezar ahí. Responding wisely to the challenge of disillusionment and disenchantment. Let's start there. ¿Cómo podemos superar la desilusión y el desencanto How can we overcome disillusionment and disenchantment y la indiferencia que esto produce and the indifference this produces de una manera relevante? in a relevant manner? Primero tenemos que tratar de entender el trasfondo de la desilusión. We have to try to understand the background of disillusionment. Si no estamos tratando con la raíz, If we're not dealing with the roots,
¿Qué es lo que está produciendo la desilusión? what is producing disillusionment, No vamos a resolver el problema. we're not going to resolve the problem. Si estamos tratando con la síntoma, If we're just dealing with the symptom, no vamos a resolver el problema. we're not going to resolve the problem. Y me encanta que en New Jersey, el mes pasado, cuando tuvimos nuestra conferencia allá, And I love New Jersey. Last month when we were doing the conference over there, el apóstol trajo una conferencia the apostle brought a conference sobre las distintas generaciones over the distinct y generations sus características, and their characteristics. pero brutal, But it was amazing, increíble. incredible. Y entonces quiero tomar un poco de ese contenido And I want to take some of that content